En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves y te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí contigo hasta las 7 de la tarde o 7 de la noche, si el Señor así lo permite, para compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a estar aquí, hoy me acompañan aquí en cabina para contestar tus llamadas, mi hermano Lucio y mi hermano Jesús. Ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tus comentarios, para lo que gustes y mandes. Aquí estamos dispuestos para servir al Señor. Y para eso te voy a dar los números aquí en cabina. Son los que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Además te voy a dar mi número de celular. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607 para mensajes de texto o WhatsApp principalmente. De hecho, ni lo tengo aquí, lo dejé en el carro, pero ahorita saliendo ahí contesto todos los mensajes, contesto. ¿Ok? Esos son nuestras principales vías de comunicación. Los teléfonos de cabina, mi número de celular. También durante la semana podemos estar en contacto en Facebook. Nosotros tenemos Facebook, puedes buscarnos ahí como Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra. Y también, si te interesa, puedes visitar nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos muchas cosas para ti, hay recursos para evangelizar, ahí están las prédicas pasadas, ahí las estamos subiendo continuamente, hay Biblia en audio, hay muchas cosas. Si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. También para los que preguntan dónde nos reunimos, te paso nuestra dirección. Nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás. La dirección es la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con Aldama. Te repito, está en el mero centro. De hecho, estamos frente a la plaza principal de ahí de San Nicolás. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno. Y otra cosa, otro aviso, si tienes un familiar o un conocido que se practique diálisis, nosotros tenemos aún bolsas para diálisis. Échanos una llamada y si ocupas te las hacemos llegar. Nos ponemos de acuerdo ahí, pero te digo, incluso te las hacemos llegar y además todo es gratis. Los teléfonos que te di también son por si necesitas algo de material. Nosotros tenemos folletos para evangelizar, tenemos un paquetito de libros también para evangelizar, tenemos Biblias normalitas, de las de papelitos. Si tú que nos escuchas y no tienes Biblia, quisiéramos que tuvieses una Biblia. No importa si eres cristiano o no, si tú tienes el deseo de tener una Biblia y leerla, llámanos y te la hacemos llegar. También tenemos, para los que están batallando ya demasiado con la vista, también tenemos Biblias en audio y también todo es gratis. Lo que tú necesites es gratis. También podemos mandarte prédicas de las semanas anteriores. Échanos una llamada y ayúdanos a servirte, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando de la Biblia, de la importancia de la Biblia para el cristiano, de la suficiencia, es decir, que no necesitamos otra cosa, ni tradiciones, ni ningún otro libro, y de lo indispensable, es decir, que es indispensable para ser salvos. Después hemos hablado, unas semanas hablamos de reglas, de cómo interpretarla, y tocamos varias reglas. Para lo que queremos es que tú vayas a la Biblia y que no te sea complicado entenderla, que veas que la Biblia es para todos, que todos podemos entenderla, que de hecho a eso estamos llamados. ¿Okay? Ahí está la comunión con nuestro Dios por medio de su palabra.
Pero hoy vamos a ir un poco más atrás, un poco más atrás. No sé si has escuchado, por ejemplo, a los católicos decir hasta el cansancio que ellos son los que nos trajeron la Biblia, así como no. Y de hecho, no sé si has notado, yo creo que esto es muy conocido por todos, que la Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia cristiana evangélica, que la Biblia protestante. No sé si sabes por qué, si te has preguntado cuál es la correcta o por qué se hizo así. Hoy vamos a hablar algo de esto, vamos a hacer algo de historia de la iglesia, pero incluso más atrás de la iglesia, porque la Biblia viene de más atrás que la iglesia. Lo que dice la Iglesia Católica y sus voceros, sus achichincles, es que ellos formaron el canon, que es algo de lo que vamos a ver hoy. Pero lo primero, no te confundas, porque no es lo mismo. La Iglesia Católica no escribió la Biblia. Eso es otra cosa, porque a veces cuando ellos dicen esto, lo dicen como si ellos escribieron la Biblia, ¿no? Como no, nosotros hicimos el canon y yo pregunto a todo católico, a los maestros, a los sacerdotes, a los achichincles, ¿eso nos hace salvos? No, mi hermano, la Biblia viene de más atrás, incluso que la iglesia, más atrás, más atrás. Eso hacer el canon no salva. Va al cielo el que estudie, crea y practique la palabra de Dios. Pero ten mucho cuidado, porque son súper hábiles para torcer las cosas. Pero eso dice la Biblia. La Biblia dice que la serpiente es astuta. Eso dice la palabra de Dios. Ellos no la escribieron. ¿Quién escribió la Biblia? Vamos a comenzar con algunos datos que ojalá y te sirvan. Si tienes libreta, ya estás preparado. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia tiene aproximadamente 40 autores distintos. Y decimos aproximadamente porque de algunos libros no se tiene claro quién es el autor. Por ejemplo, del libro de Job no se sabe exactamente el autor. Y en el Nuevo Testamento, otro ejemplo es el libro de Hebreos. Tampoco se sabe quién lo escribió. Sin embargo, eso es hablando de los que la escribieron con su puño y letra, pero el autor, el que dictó, es el Señor, nuestro Señor. Primera de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, dice la palabra de Dios, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Por eso se dice que es la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:15. Pablo le habla a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Inspirada. ¿Sabes qué quiere decir inspirada? Exhalada. Es decir, salida de adentro, como aliento de Dios. Esa es la palabra de Dios. Los católicos dicen aquí en este punto, cuando se habla de escritura, como aquí, cuando Pablo le dice a Timoteo en el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, los católicos dicen que no se refiere a la Biblia que hoy conocemos. Dicen, la Biblia no existía, existió hasta el siglo 3 o 4, dicen ellos. Y otra vez ellos dicen, y nosotros la hicimos. En cierto sentido tienen razón. La Biblia como la conocemos hoy no existía. ¿A qué me refiero? Encuadernadita, con sus pastas negras, con su título Santa Biblia en dorado. Así no existía. Hasta que existió la imprenta en el siglo XV.
Pero ojo, porque aquí está el primer engaño o el primer error. Pero la Biblia, la palabra de Dios, los libros ya existían. No estaba encuadernadita, pero ya existía. Ya se habían escrito los evangelios, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. No sé si te das cuenta, lo que no existía era, por decir algo, el canon. Es decir, aún no se habían puesto de acuerdo en eso, la compilación o la recopilación como hoy la tenemos, la encuadernación mucho menos, pero los libros ya estaban escritos. Te repito algo y te lo voy a repetir todo el programa: la Iglesia Católica no escribió la Biblia, ¿ok? Y mira esto, como te digo, ya existían, y cómo esas cartas a las que nos referimos, a los evangelios, a las cartas de Pedro, de Pablo, ya se consideraban escrituras. Mira, con este verso te lo puedo comprobar. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Te das cuenta? Dice, como también las otras escrituras. Quiere decir que está diciendo Pedro que para la Iglesia Católica es el primer papa. No sé si le van a creer a su primer papa. Está diciendo que las cartas de Pablo son escritura. Ya se consideraban escritura. Y es Pablo también el que dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Te das cuenta? Cuando la misma Biblia habla de escritura, ya se está refiriendo, claro, que al Antiguo Testamento, pero también a los evangelios, a las cartas de Pablo, a las cartas de Pedro, a las cartas de Juan. A eso se está refiriendo. Las cartas ya estaban escritas. Ok, te voy a ofrecer, si te interesa, alguna vez le hemos ofrecido una hojita simple. Tenemos una hojita así de máquina donde están los libros con las fechas aproximadas en que se escribió cada libro. Mándanos, pues ya sea un correo electrónico o, si prefieres, mándanos un WhatsApp. Te voy a repetir mi celular: 818-252-8607. Mándanos un WhatsApp, pídenos la hojita y ahí te regresamos una listita con el año aproximado en que se escribió cada libro y cada carta de la Escritura. Por ejemplo, las cartas de Pedro fueron escritas entre el año 64 y 67 después de Cristo. Los evangelios de Mateo y Marcos fueron escritos entre el año 50 y 60 después de Cristo. El último en escribir no solo su evangelio, sino sus cartas y el Apocalipsis fue Juan, entre el año 90 y 95. Y así tenemos esa listita de todos los libros, pero si la quieres, pídenosla y te la hacemos llevar, pero grábatelo. Cuando vuelvas a escuchar, la Iglesia Católica no escribió la Biblia. Los libros ya existían. Los libros los escribió Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Lucas. Ellos son los que escribieron la Biblia. ¿Ok? Los libros ya existían. Y otra cosa, no pienses en libros como los de hoy. Estamos hablando de aquel entonces, estamos hablando de rollos, de papiros, de cuero de animal que se enrollaban. Así eran los libros de antes. Imagínate el tamaño de toda la Biblia, de todos los rollos. Cada rollo, cada libro era súper grande. ¿Ok? Hay que ponernos en ese contexto para saber de lo que estamos hablando, porque hoy hablamos de Biblia y pensamos luego en un libro como el que tenemos en casa, y así se nos hace grande. Ahora imagínate lo que había en aquel entonces, y lo que había en aquel entonces eran copias, ¿ok? Hablando del Antiguo Testamento, copias de los judíos, de los escribas, eran los que escribían, los que copiaban los rollos.
Los rollos estaban en las sinagogas, hablando del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no sé si recuerdas el pasaje en Lucas 4:15, hablando de Cristo, de Jesús. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, era glorificado por todos. Dice en el 4:16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero mira lo que está hablando, o sea, te lo leo para que veas cómo corrió la escritura, cómo era, cómo se manejaba. Había muchas sinagogas. Por ejemplo, dice que aquí entró Jesús a una y le dieron el libro de Isaías, y en las otras no estaba el libro de Isaías. Claro que estaba, eran copias. Eran copias. De hecho, hoy mismo lo que tenemos, lo que se ha encontrado de la Biblia, son copias y copias de copias. A mí me da mucha ternura cuando alguien saca una nueva Biblia, o por ejemplo los testigos de Jehová, cuando les dices: oye, ¿por qué tu Biblia es tan diferente? Es que el que la escribió fue a los originales y de ahí lo sacó de los originales. Yo le digo: hijo, pues si no existen los originales, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Hoy lo que existe de la Biblia son copias y copias de copias. Pero la ignorancia nos mata. Todo nos creemos, nada investigamos. Entonces te digo, en el tiempo de Cristo y antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, los libros eran rollos y estaban en la sinagoga, eran copiados por los escribas. Ahí en Lucas 4:20, que es el que estábamos leyendo, dice, después de que leyó el pasaje de Isaías, dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Okay? Los libros del Nuevo Testamento eran igual, eran libros, eran cartas en rollos. Así es, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, así eran los libros. Te digo porque hoy estamos hablando de Biblia, para que no nos venga a la mente nuestro libro empastadito, encuadernadito. No era así. Eran rollos y circulaban por las iglesias, se las prestaban unas a otras y las copiaban. Lo que hubo en esa iglesia primitiva, hubo muchos copistas. Yo no sé si has escuchado, no es que servían copas, sino son los que hacían las copias. Y hoy del Nuevo Testamento tenemos lo mismo que como en el Antiguo, copias y copias de copias. Pero mira cómo se pasaban unas a otra. En Colosenses 4:15 dice, al terminar el libro: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y luego termina diciendo en el 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Ok? Así se pasaban, así era la Biblia. Estamos hablando de la Biblia, de la escritura. El Nuevo Testamento ya era escritura. El problema es que circulaban muchas cartas y unas no eran de verdaderos cristianos. Por ejemplo, dice 2 de Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, les rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Te das cuenta? Circulaban las cartas, lo que se llama la escritura, la palabra de Dios, pero el problema es que circulaban otras cartas. Por eso era necesario, y lo que se hizo un día es formar un canon. Y cuando eso pasara, se cerraría esto. Eso estaba previsto en la misma Biblia. Mira, por ejemplo, en 1 de Corintios 4:6, dice Pablo: hermanos, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Okay? No sea que por causa de unos se envanezcan unos con otros. Cuando se cerrara el canon, que ya lo tenemos cerrado, que ahora sí ya es nuestra Biblia, nuestro libro, ya
Ya no nos está permitido pensar más de lo que está escrito. Es suficiente. El libro, la Biblia, es suficiente. Y te digo, la Biblia misma preveía que eso iba a pasar, que un día se iba a cerrar el canon. Mira lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque hoy en parte conocemos y en parte profetizamos. Está hablando Pablo de su tiempo. Dice, hoy en parte conocemos, es decir, parte la tenemos en libros, el Antiguo Testamento. En parte estamos profetizando. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, lo completo. La palabra perfecto quiere decir completo. Cuando venga lo completo, cuando se complete toda la revelación, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga la Biblia, cuando se cierre el canon, ¿ok? Ahí ya nada más, no necesitamos tradición, no necesitamos profecía, no necesitamos más, no necesitamos sueños. Necesitamos solo la palabra de Dios. ¿Qué es canon? La palabrita canon solo significa regla para medir o vara para medir. Hacer un canon es, por ejemplo, en los libros, poner una vara para medir y esos libros que se ajusten a esa medida, a esas reglas o a esas características. Es como los requisitos, el canon es como los requisitos, ¿ok? ¿Por qué fue necesario hacer un canon? Por lo que veíamos ahorita. ¿Okay? Que circulaban los libros de la Biblia, los verdaderos, pero también había muchas más cartas. Había muchas, entonces hubo que definir qué libros sí eran inspirados y qué libros no eran inspirados. En esto consistía el canon, ¿ok? Pero cuando hablamos de la iglesia y que la iglesia hizo el canon, estamos hablando del Nuevo Testamento. Al rato vamos a hablar del concilio donde se hizo el canon, que ha habido varios, pero los libros que estaban en disputa en cada concilio eran los del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por lo que te digo, había muchos más, entonces tenían que hacer un canon. ¿Sabías que hay un libro llamado el Evangelio de Tomás? ¿Sabías que hay un Evangelio de Pedro? Hace poquito fue muy famoso un Evangelio de Judas y hay otros evangelios. Pero también hay más cartas de Pedro, más cartas de Pablo, hay un Apocalipsis de Pedro, hay otra epístola de Bernabé, hay una tercera carta de Pablo a los Corintios, hay otra epístola de Santiago, y esto es por mencionar autores conocidos. Había cartas de muchos desconocidos. Por eso llegó un momento en que era necesario tomar una decisión y hacer un canon. Para eso se hizo un concilio en Roma, para definir el canon, pero te repito, del Nuevo Testamento. Casualmente ahí no tenemos problema. Tanto católicos como evangélicos tenemos los mismos 27 libros en el Nuevo Testamento. Si te fijas, la diferencia que tenemos en nuestras Biblias es en el Antiguo Testamento. ¡Qué raro! Tanto pleito que tenemos y la diferencia está en algo bien sencillo. No le corresponde ni a la Iglesia Católica ni a la evangélica, sino a los judíos. Eso sería tan fácil como ir a ver la Biblia de los judíos. Así de sencillo. ¿Ok? Pero hablando del Nuevo Testamento, era necesario el canon, se hizo un concilio, pero otra vez no para escribir la Biblia. La Biblia ya estaba escrita antes de ese concilio. La Biblia ya circulaba por la iglesia. Te repito, la Biblia ya existía. A veces los católicos dicen que ellos fueron antes que la Biblia, pero no es así. La Biblia es antes que la iglesia. Porque la Biblia también incluye el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es antes que la iglesia. Ni modo que alguien diga que no. Pero vamos a comenzar a ver cómo se formó. Pues empecemos por el Antiguo Testamento. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? No lo formó otra vez, ni lo escribió la Iglesia Católica, ni siquiera existía. El Antiguo Testamento
en las Biblias actuales es sencillo, es lo que el pueblo judío tiene como escritura, es la Biblia del pueblo judío, por decirlo así, es el Tanaj. Yo no sé si has escuchado esa palabrita, el Tanaj, es la Biblia hebrea, la escritura hebrea. La escritura hebrea tiene 22 libros, porque unos vienen juntos. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes es un solo libro que se llama Reyes en el Tanaj. Crónicas también. Los profetas menores, todos, es un solo libro. ¿Ok? Están en un solo libro. Si los separásemos, son 39 libros. Exactamente los que vienen en la Biblia evangélica. Ese es el Tanaj de los judíos. Exactamente los 39 libros que vienen en la Biblia evangélica como Antiguo Testamento. El Tanaj se divide en 3 partes, no está acomodado igual que en nuestro Antiguo Testamento, pero son los mismos libros. Los primeros 5, esos son iguales, eso es lo que se llama la Torá, y luego vienen los profetas y luego los escritos. Así está dividida el Tanaj. La Torá, que también se conoce como Pentateuco, son los primeros 5 libros: Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Esos son los primeros de la Tanaj. La segunda parte están los profetas, los libros de los profetas. Estos van en medio. Nuestro Antiguo Testamento los trae al final. La Tanaj los trae en medio, pero son los mismos. Es Josué, Jueces, Samuel, que incluye Primera y Segunda, Reyes, que incluye Primera y Segunda, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12 profetas menores, que también son los mismos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estas son la primera parte, la segunda, y la tercera parte se llama los escritos, que está compuesta por los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Incluye Primera y Segunda. Si te fijas, son los mismos del Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana evangélica. Esto se terminó de escribir aproximadamente entre el año 410 y 400 antes de Cristo. Y no es Malaquías el último que se escribió, fue Malaquías el penúltimo. El último que se escribió fue Nehemías. Te digo, entre el 410 y 400 antes de Cristo. Ahí se terminó la Tanaj, escrita en hebreo antiguo. Hasta ahí no hay ningún problema, nunca hubo dudas de su autoría divina. Dios mismo hablaba en estos libros, así lo sabemos todos, así lo creemos todos. Los primeros 5, de hecho, la Torá, el Pentateuco, que son los que escribió Moisés, son los que estuvieron dentro del arca. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Moisés varias veces, por ejemplo, en Éxodo 17:14, escribe esto para memoria en un libro. En Éxodo 34:27 le dijo, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. Es Dios el autor de esos libros. A los profetas les habló de muchas formas. Por ejemplo, en Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, etcétera, etcétera. Le habló por visión. En Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, etcétera. Era Dios. Aquí no hay ninguna duda de la autoría divina. Hasta Malaquías y Nehemías ya está concluida la escritura hebrea. Año 400, de ahí hasta que viene nuestro Señor. De hecho, se le llama la época del silencio. ¿Ok? ¿Qué pasó después en ese ínter, en esos 400 años? Muchos años después, en ese ínter, el idioma predominante cambió. Comenzó a ser el griego el idioma predominante, así como hoy es el inglés, pero mucho más predominante. Es por eso que nuestra Biblia, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? ¿Ok? Aunque existe la duda
si el Nuevo Testamento sí sería escrito en griego o fue escrito en hebreo y después traducido al griego. Puede ser, porque hoy lo que existen, te decía, son copias de copias, ¿ok? Las copias que hay del Nuevo Testamento, la mayoría son en griego, pero hay una copia del Evangelio de Mateo que esta sí es en hebreo y luego fue copiado al griego. ¿Okay? Eso hace suponer esto, que pudo haber sido escrito también en hebreo y luego traducido al griego. ¿Okay? Pero bueno, total, el idioma predominante era el griego y se convirtió en el idioma predominante. Y es ahí donde aparece, yo no sé si has escuchado, la Septuaginta. ¿Okay? Por esto aparece la Septuaginta. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Para lo que gustes y mandes, aquí estamos, ¿ok? Te decía que el idioma griego predominó y apareció la Septuaginta, ¿ok? Durante el tercer siglo antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Te acuerdas cuál era la situación del pueblo judío entonces? Había mucho pueblo disperso por la diáspora judía y muchos vivían en Alejandría, Egipto, y hablaban griego mejor que el hebreo. ¿Okay? Y es aquí en Alejandría donde surgió la idea de una traducción. El faraón de aquel entonces, Ptolomeo II, faraón o rey de Egipto, estaba expandiendo la biblioteca de Alejandría y quiso contar con la escritura, pero hizo que se tradujera en griego. ¿Ok? Envió una carta a Jerusalén a Eleazar, el sumo sacerdote de Jerusalén en aquel momento, y este autorizó la traducción, le envió 72 eruditos, se dice que 6 por cada tribu, y estos tradujeron la escritura del hebreo al griego. Se dice que en 72 días. Pero todo está sucediendo entre el segundo y tercer siglo antes de Cristo. Después esta traducción se convirtió en muy usada, en común, ¿ok? Principalmente por el pueblo judío que hablaba griego. Luego, lógico que la hebrea también siguió usándose, ¿ok? Aquí es donde comienza la revoltura. La primera traducción, estamos hablando aquí, contiene de la Septuaginta los 39 libros, ¿ok? Los 39 libros, se acabó estamos entre el segundo y tercer siglo antes de Cristo. Ahí fueron traducidos los 39 libros, pero posteriormente a esta versión en griega y solo a la versión en griega se le aumentaron los 7 libros, aproximadamente un siglo antes de Cristo. Y estos son todos los que hacen la diferencia. Ahí está primera y segunda de Macabeos, Baruch, Judith, sabiduría, eclesiástico y Tobías. De hecho, por eso se le conocen como deuterocanónicos entre los de habla griega. Hoy si lo has oído, los católicos le dicen igual, deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Del segundo canon, es decir, no estaban en el primer canon, se agregaron en un segundo canon, pero los judíos de habla hebrea nunca los reconocieron como inspirados. Entonces ya te das cuenta que estaba pasando algo como lo que pasa hoy en la actualidad, y si te das cuenta, por los mismos libros. Y fue necesario lo mismo que nos hizo falta a los cristianos, un concilio. Desde aquel entonces y para el año 70, ya en la era cristiana, es lo que hubo, un concilio. Primero un grupo de rabinos que habían escapado de Jerusalén se reunieron en Jabnia o Yabnia, y ahí en el 95 de la era cristiana ya hicieron un concilio, llegaron a un consenso sobre el canon de los libros hebreos que habían de ser parte del Tanaj. Y ahí quedó establecido el canon palestinense, se le llama a este canon. Y
ahí quedaron excluidos los deuterocanónicos. Ahí quedaron excluidos. Entonces, ahí ya se pusieron de acuerdo los judíos. ¿Ok? La Biblia judía no contiene deuterocanónicos. Y ya, nuestra Biblia, ¿qué es? Es así de sencillo, hermanos. Es la escritura hebrea más el Nuevo Testamento. Lo que te decía, nuestros concilios, los concilios de la iglesia cristiana han sido para el canon del Nuevo Testamento. Y en esos casualmente no hay discusión. No hay discusión. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero también no fue un proceso corto, pero vamos a terminar ahí, ¿ok? Ellos ya se pusieron de acuerdo. El canon del judío, la Tanaj, es el canon hebreo, sin deuterocanónicos. Esos los judíos no los reconocen, ¿ok? Y luego el canon del Nuevo Testamento, aunque ya no debería haber discusión, pero no por eso debemos de creer que fue un proceso fácil, fue un proceso largo. Ya desde el año 50 ya había cánones. Justino Mártir ya había hecho un canon. Ireneo ya había hecho un canon y eran muy parecidos todos. Tasiano, quien se convirtió gracias a Justino Mártir, ya había hecho también un canon. El canon, hay un canon muy conocido de Muratori. Es el primer ejemplo conocido de una lista de un canon de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, muy parecido a lo que hoy existe. Atanasio, miembro de la iglesia, en su carta de Pascua del año 367, obispo de Alejandría, proporciona una lista de exactamente los mismos libros de lo que sería el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y él usó ya la palabra canonizado, ¿ok? Dicho sea de paso, en lo que escribió Atanasio también aparecen los 22 libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Y 7 que no están en el canon, dice ahí Atanasio, sino para ser leídos. Sabiduría de Salomón, del Sirásida, Esther, Judith, Tobit, Didajé y el pastor. Esta lista es muy similar al canon protestante. Pero si te fijas, Atanasio mismo ya dio algunos deuterocanónicos, pero él mismo hizo la aclaración, no pertenecen al canon. Y estamos ya en el año 367. ¿Ok? Hay otro canon en los años 380 por Gregorio Nacianceno. ¿Ok? Así hasta llegar a Dámaso I en el año 383, o el concilio en Roma. Ahí se estableció otro canon, el canon del Nuevo Testamento. Coincidía con los demás. Siempre coincidieron los 27 libros del Nuevo Testamento. A este concilio es al que se refiere la Iglesia Católica cuando dice que ellos hicieron el canon. Pero repetimos, ya lo había hecho Atanasio, ya lo había hecho Gregorio, ya estaba el canon de Muratori, ya habían bastantes canos. Ya estaba el de Justino Mártir, ya estaba el de Ireneo, ya estaba el de Tasiano. Lo único, otra vez se reunieron solo para confirmar. Y que confirmaron, estos son los libros del Nuevo Testamento, no del Antiguo, no del Antiguo. Los concilios de la iglesia cristiana o católica eran para el Nuevo Testamento, no para el Antiguo. Así fue en el concilio Roma, fue en el año 383. Después de ahí comenzó una era oscura, muy oscura en la iglesia cristiana, que ahora tenemos que mezclar aquí un poco para entender mejor,
hablar un poco de la historia de la iglesia. ¿Ok? Porque hablar de la palabra de Dios, hablar de la Biblia, es hablar también de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, por eso aquí te decimos, la iglesia es después de la Biblia. La iglesia comienza con Cristo, pero la Tanaj ya existía. ¿Ok? La historia comienza con Cristo en la tierra. Cuando lees tú la Biblia, vemos la vida de Cristo, vemos a Jesús predicando y de hecho confrontando a los fariseos, a los judíos. ¿Ok? Cuando Jesús muere en la cruz, luego resucita y le dice a sus discípulos que no se vayan, que se queden ahí porque vendrá el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en Hechos 2. Cómo se derrama el Espíritu y cómo nace ahí la iglesia cristiana. Ahí comienza la iglesia cristiana primitiva. Luego, por todo el libro de Hechos, se ve cómo crece la iglesia, cómo los discípulos la expanden, los apóstoles. Luego se une Pablo también. Luego de Hechos se ven las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, a las iglesias que se establecieron. A las iglesias que se ve en el libro de Hechos que ellos mismos habían establecido, habían fundado. Juan, en toda esta historia de la Biblia, Juan es el último que escribe. ¿Ok? Después de esto sigue aún la vida de la iglesia cristiana, como sigue lo que se llama la iglesia primitiva. Aún no hay divisiones. De aquí hasta al siglo IV, la iglesia cristiana crecía. Pero estamos hablando de una época, escúchalo bien, donde no había sacerdotes, mucho menos papas. Si la iglesia era perseguida, la iglesia se reunía en catacumbas. ¿En dónde iba a haber un papa? ¿Okay? La cristiandad se vivía en lo secreto, los cristianos se reunían en cuevas, pero el cristianismo crecía y a Roma esto le preocupaba. Roma era enemiga de los cristianos, por eso los capturaban, los lanzaban a los leones, los crucificaban en el Coliseo, eran asesinados cruelmente, eran quemados para ver si disminuía el cristianismo, pero al contrario, crecieron. Pero la vida cristiana era persecución. No había templos. Vivían escondidos, pero el cristianismo crecía gracias a la sangre de esos mártires. Eso sí, cada vez fueron organizándose un poco más y empezaron a tener lugares de culto, pero en casas. Pero los romanos los destruían. Y los romanos construían templos paganos. Así era la iglesia hasta hay un punto de quiebre muy importante en la iglesia, en cualquier parte de la historia de la iglesia. Cuando hablas de su historia, de la Biblia, hay un punto de quiebre. Hasta que llegó un emperador llamado Constantino, que dice que se convirtió al cristianismo y firma el primer convenio de tolerancia. Por política, pero al fin tolerancia. ¿Ok? Los cristianos ya eran muchos y él quería unir a los cristianos con los romanos. Y él, con el paso de tiempo, entre comillas, cristianizó a Roma. Los cristianos dejaron de ser perseguidos gracias a Constantino. Los cristianos gozaron de paz y pasaron a ser incluso perseguidores y gozar de privilegios. Constantino es el que legalizó la religión cristiana. Pero ahí empezó todo a echarse a perder. Le empezó a mezclar cosas paganas. Los cristianos, tal vez algunos pensaron que era una bendición dejar de ser perseguidos, pero claro que no todos. Hubo algunos que reconocieron que Constantino no provenía de Dios. ¿Ok? Y ahí es donde se comienza a gestar la iglesia católica. Si alguien dijera cuándo se fundó y en qué año, no hay una fecha en específico. ¿Ok? Algunos evangélicos a veces se molestan en discutir, no son la iglesia de hoy, no son la iglesia de Dios. Pero no podemos evitar ver
que hubo un tiempo que la Iglesia Católica era la Iglesia de Dios. Un tiempo perteneció a ella, era la Iglesia cristiana. No hay una fecha en específico, no se podría dar, aunque ellos digan que vienen desde Cristo allá, cuando le entregó las llaves a Pedro. Todos sabemos que eso no es cierto, pero definitivamente, nos guste o no, hubo un tiempo que hablar de Iglesia cristiana era hablar de Iglesia católica, eran la misma, era la única religión cristiana. ¿Ok? Pero cuando llega Constantino es cuando empieza a echarse a perder todo. Constantino se convirtió, entre comillas, pero siguió adorando dioses. De hecho, ofrecía cultos paganos y él se llamaba a sí mismo sumo pontífice. Esto era cuando era pagano. Luego trasladó este término al cristianismo, sumo pontífice. Este es el primer papa, Constantino. Y te decía ahorita, los cristianos empezaron a tener privilegios, y esos privilegios son los que llevaron a perdernos. Constantino construyó los primeros templos, construcciones hermosas, pero imitando las construcciones paganas y las construcciones judías. ¿Okay? Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde se estableció la relación Estado-Iglesia. Es decir, transformó a la religión católica de perseguida a perseguidora. ¿Ok? Desde el año 313 que llegó Constantino hasta la Reforma Protestante, cuando empezaron los papas, tenían poder ilimitado. Reyes y emperadores se arrodillaban a ellos y empezaron a inventar dogmas, doctrinas tan extrañas y totalmente fuera de la Biblia, argumentando que les era revelada por el Espíritu. Por ejemplo, en el año 354 decretaron que Cristo nació el 25 de diciembre y empezaron a celebrar Navidad. Desde el año 375 introdujeron lo que se llama veneración de los ángeles y de los santos muertos, y desde el año 375 comenzaron el uso de imágenes. Desde el año 375, imagínate. En el año 381 empezaron a orar a María extraoficialmente. En el año 394 empezaron las misas como rito diario. Y en este ínter, si te fijas, estamos hablando que en ese ínter llegó el concilio el año 383. ¿Ok? Si hubiese una pregunta, lo que ellos dicen, si debiésemos de concluir, por ejemplo, lo que ellos dicen, la Iglesia Católica es la que hizo el canon, que estamos hablando de que claro que era la Iglesia cristiana al principio. Claro que sí, pero después de que, es increíble lo que hicieron, cómo la iglesia que hizo el canon después hizo tantas aberraciones. Siguieron declarando dogmas. En el año 553 María fue declarada virgen. En el 600 ahora fue oficial. Empezaron a orar a María y a los santos y se aceptó el culto a los muertos. En el 850 empezaron a usar agua bendita. En el 1079 se impuso el celibato a los sacerdotes. En el 1090 se empezó a usar el rosario. En el 1190 empezaron a vender indulgencias. Y así, todo esto no basado en las Escrituras. ¿Qué pasó con la Biblia todos estos años? Aquello que al principio circulaba por las iglesias entre los hermanos, aquella que se copiaba con todo lo que se tardaban, pero se copiaba. Tenían Biblia, la iglesia primitiva, claro que tenían Biblia. ¿Quién puede decir que no? Claro que no como hoy la tenemos, sino en formas de rollos, pero tenían Biblia. Bueno, la iglesia declaró lo que pertenecía al canon y poco a poco se fueron adueñando.
quedándose con copias, y las copias fueron dejando de circular y dejaron de seguirse copiando hasta que desaparecieron. Si alguien quería escuchar algo de la Escritura, tenía que ir al templo, a los templos cristianos, entre comillas, porque se hicieron templos. Ahí es donde se escuchaba la lectura de la palabra de Dios, pero nada más. No había más. Por eso llegaron a tener control de toda la palabra. Nadie la podía leer, por eso tenían poder. Por eso la gente les tenía que creer a ellos, no había nada más. Y mucho tiempo insistieron en mantener la Biblia en latín, es decir, ni siquiera cuando tenías que ir a su templo, a su iglesia, a su misa para oír la palabra de Dios, pero ni siquiera te la leían en tu idioma. Tenían que leerse en latín. Y si alguien osaba o tenía la intención de traducirla, lo declaraban hereje y lo mataban. ¿Te imaginas? Por querer traducir la Biblia. Y por si fuera poco, dentro de todos los dogmas y mandamientos que inventaron, en el año 1229 prohibieron la Biblia, fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos, es decir, si ahí quedaba alguna copia por ahí, era prohibido que la leyeran. Tenían que entregarla. Solo los sacerdotes, los monjes, el clero podía leer la Biblia. Fue el Papa Inocencio II el que hizo esta prohibición, so pena de arder en el infierno. Si alguien llegaba a poseer una Biblia, lo mataban. ¿Tú crees que esto puede ser la iglesia de Cristo? Pero por eso vivían confiados, hacían lo que querían, tenían la Biblia solo ellos, tenían al pueblo controlado, podían inventar lo que querían y la gente creía, porque nadie conocía la Escritura. La próxima semana vamos a hablar un poco del papado, de todo lo que han hecho, de sus herejías, de sus pecados, de sus abominaciones. Así estábamos hasta que vino la bendita, le pese a quien le pese, la bendita Reforma Protestante. Gracias a Martín Lutero. Comenzó con era un monje católico. Pero otra vez, así estábamos hasta que vino la bendita Reforma Protestante. Y una de sus muchas intenciones de Martín Lutero era que la Biblia se pudiese llegar a todos, a todos. A todos, y de ahí, gracias a la Reforma Protestante, se empezó a traducir la Biblia para nuestros hermanos católicos, los que dicen, pero nosotros hicimos el canon. Escúchalo bien, no tendrías Biblia en tus manos si no hubiera existido la Reforma Protestante. Estaríamos así como antes. Solo la iglesia la tenía y solo no la podía leer nadie. Si querías oír algo, poquito de la palabra de Dios, tenías que ir el domingo a misa. Nada más. Y te la leían en latín y no entendías ni papa. Y eso era todo lo que había. Y hoy tienes Biblia. Hoy tienes Biblia. ¿Sabes qué? Gracias a la Reforma Protestante, gracias a Lutero, y habría que reconocerse. ¿Sabes? Lutero reconoce que el canon lo hizo la Iglesia Católica. Pero tú, católico, deberías de reconocer que tú, católico, que estás en tu casa, los de a pie, ¿cómo se le llama? Los laicos, no sé. Los que vamos a la iglesia los domingos, no tendrías Biblia si no fuera gracias a la Reforma Protestante, porque gracias a eso se empezaron a imprimir las Biblias. ¿Okay? Y Martín Lutero, claro que revisó el canon, y Martín Lutero también declara cuál es el canon de la Escritura. ¿Okay? Es la Biblia hebrea, la Biblia judía, más
los 27 libros del Nuevo Testamento. Batalló, la prueba de que los revisó es que batalló con algunos libros. Batalló con el libro de Judas, con el de Santiago, con el de Hebreos y con el de Apocalipsis. Pero al final, gracias al Espíritu Santo, definió el canon. ¿Sabes qué surgió después? Después de la Reforma, en el año 1545, hubo otro concilio. Claro, ahora la Iglesia Católica lo hizo para definir, según ellos, cuál es el canon de la Biblia. Y ahí incluyen ellos los deuterocanónicos, que no lo reconocían ni al principio, que no están reconocidos en ningún lado, que los judíos no los reconocen. Pero ellos los metieron, y la próxima semana vamos a ver por qué. Tiene mucha lógica, pero fue hasta el año 1545 en ese concilio cuando incluyeron los deuterocanónicos. Vamos, hermano, vamos a estudiar algo juntos y vamos a seguir viendo cómo se formó la Escritura. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 7:30 si el Señor así lo permite. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Madero 1110 Oriente, Centro, Monterrey, Nuevo León. Radio Esperanza, manantial de música. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender.